Bienvenidos todos, bienvenido doctor Medardo Ávila Vázquez. Es para mí un gusto recibirlo en esta casa. Bueno, creo que este es un tema que creo que muchos de nosotros desconocemos, los que no estamos en las áreas, sobre todo que estamos en un área urbana, desconocemos, pero sabemos que existe. Y el tema fue, digamos, la inquietud fue prestada por Mercedes Méndez. Ella es profesional, enfermera del Hospital Garrahan. Recuerdo que el año pasado estuvimos en una radio y ella nos propuso que hagamos presentemos este tema como para discutirlo. Ya se había hecho en el Hospital Garrahan una charla. Y bueno, en esta segunda instancia venir a nuestra casa para empezar a discutir más en el ambiente médico la situación de los plaguicidas, de las extensas áreas que están siendo fumigadas y de la población expuesta, qué es lo que pasa, qué posición tenemos nosotros como profesionales de la salud. Creo que es importante que nosotros tengamos una posición tomada, pero para eso necesitamos saber y aprender de la gente que está en estos temas. Así que bueno, no me voy a detener más. Agradezco a todos ustedes que estén, especialmente al doctor Medardo Ávila Vázquez y a Mechi, que nos ha ayudado a contactarlo, y a la doctora Elda Carnet, que va a hacer la presentación del doctor. Bueno, buenos días. Para nosotros es muy importante tener la opinión traer la opinión de gente que trabaja en terreno con el tema de plaguicidas. ¿Así? Bien. Para nosotros es muy importante tener la opinión y también la presencia de médicos que trabajan en terreno con la problemática de los agroquímicos y la salud, y sobre todo el impacto en la salud infantil. Por eso tenemos acá al doctor Medardo Ávila, que es un médico pediatra y neonatólogo perteneciente a la red universitaria de Ambiente y Salud de la Universidad Nacional de Córdoba. El doctor nos va a hablar sobre plaguicidas y salud y su experiencia en la provincia de Córdoba. Antes quiero agregar unas palabras. Desde la unidad de toxicología, el tema de la salud infantil y la salud también en la población se trabaja, y a lo mejor desde los centros de intoxicaciones lo que nosotros estamos acostumbrados, si bien uno no sale a la población y no hace el trabajo en terreno, pero sí hace a la detección de casos testigos o casos índices que después permiten hacer el diagnóstico a nivel poblacional. Y muchas veces lo que vemos, porque es la llegada tarde de estos pacientes y también la dificultad en el diagnóstico. ¿Pero por qué? Porque quizás no se jerarquizan síntomas que son el verdadero y el significativo comienzo de muchas enfermedades que luego se manifiestan más tardíamente. Así que, bueno, hablando un poco de esta problemática, nosotros recibimos consultas de todo el país y ahí podemos detectar casos, por ejemplo, endosulfán y enfermedades en niños, y cómo, digamos, este tóxico tenemos que tener una oportunidad rápida para poder detectarlo, porque precisamente es un clorado que rápidamente se metaboliza en sangre, y si no hacemos y no lo sospechamos precozmente, tenemos una oportunidad perdida y una dificultad muchas veces en el diagnóstico. Y así muchísimos otros casos más. Yo ahora le voy a pasar la palabra al doctor Medardo. Muchas gracias, Hilda. A ver si se escucha bien.
Bueno, un gusto estar acá en el Hospital Gutiérrez, en el Hospital de Niños. Yo soy pediatra, formado también en el Hospital de Niños de Córdoba, soy neonatólogo. Y bueno, hace un tiempo nos empezamos a encontrar con este problema de gente, de chicos y adultos que se enferman de una manera rara. Nosotros en Córdoba tuvimos una experiencia particular de un barrio, que es el barrio Ituzaingó. Es un barrio que está rodeado por campos y que, bueno, tuvo toda una afección en toda la salud colectiva de ese sector, que nos permitió conocerlo y entrar en esta problemática, que es una problemática que hace más de 10 años que se viene denunciando. Hay grupos de vecinos que se empezaron a organizar en forma espontánea, que por ahí se escucha mejor así. ¿Se escucha bien? Sí. Cualquier cosa después. Estoy acostumbrado a hablar fuerte. Los vecinos se empezaron a organizar, como en Barrio Ituzaingó, un grupo de madres que tenían a sus hijos afectados, pero en la misma época en pueblos como Los Toldos, acá en provincia de Buenos Aires, o en La Leonesa del Chaco también, en Santa Fe, en San Jorge, grupos de vecinos empezaron a decir que se estaban enfermando de una manera diferente. Y los médicos de esos pequeños pueblos empezaron también a decir de que sus pacientes, que eran las poblaciones que ellos atendían desde siempre, tenían enfermedades raras, que no eran comunes. Eso pasaba en el interior del interior, o sea, en los pueblos del interior de las provincias, y donde la voz de la gente por ahí no se escucha bien porque no salen los medios, están muy lejos de los gobiernos, entonces no se le daba mucha atención. Ituzaingó en Córdoba, como era un barrio fumigado dentro de la ciudad de Córdoba, fue un barrio que tuvo esa prensa y esa resonancia que muchos otros pueblos no tuvieron. Ese reclamo que empezamos a ver de médicos, de pueblos, nos llevó en el año 2010 a convocar a un encuentro de médicos de pueblos fumigados en la Facultad de Medicina de Córdoba. Invitamos masivamente por por las redes sociales y también institucionalmente a ver qué era lo que estaba pasando. Hicimos ese primer congreso que lo repetimos en el año 2011 en Rosario, y un poco esto es lo que les voy a mostrar de lo que nosotros fuimos recogiendo, de lo que estaban viendo los médicos. Al primer congreso fueron 300 médicos de 10 provincias, fueron muchos investigadores del CONICET que estaban publicando datos sobre agrotóxicos que no se compatibilizaban con los datos de la seguridad de esos agrotóxicos según lo que reconoce el Ministerio, ¿no? Pero nosotros lo que estábamos viendo es que había como un problema de salud que la academia, la sociedad científica, el área médica, digamos, no lo detectaba. Y las autoridades decían que no podía haber un problema de salud porque todas las sustancias que se usan en el campo son seguras y no dañaban la salud de la gente. Entonces, bueno, nosotros, el objeto de estudio de la salud de la gente expuesta a plaguicidas o agroquímicos, pesticidas o biocidas, que son las distintas maneras en que se los llaman, que son sustancias químicas que se usan para mantener cultivos extensivos, o sea, cultivos muy grandes, monocultivos o extensivos, grandes extensiones de muchas hectáreas plantadas con la misma planta. Estos cultivos son muy lábiles biológicamente y son atacados por insectos, por plagas, por otras plantas que crecen entre los surcos como siempre soja. Entonces, desde hace unos 15 años se impuso en nuestro país un sistema de producción en el campo donde se aplica sustancias químicas para mantener estas grandes extensiones de campo libres de estas plagas, ¿no?
Entonces, eso es la situación productiva, ¿no? Lo que nosotros preguntábamos era qué estábamos viendo, qué estaban viendo los médicos y el resto de los equipos de salud de los pueblos. En general, los informes de los colegas son similares en todos lados, tanto en las provincias del norte como en la pampa húmeda. O sea, cada vez que se fumiga alrededor del pueblo, los pacientes que son epilépticos convulsionan, los chicos que son asmáticos tienen broncoespasmo, aparecen reacciones dérmicas, conjuntivitis, o sea, toda una serie de patología aguda de irritación química muy vinculada a la exposición directa. Y después aparecen otro tipo de problemas que no eran comunes en estos pueblos, que eran como ser cánceres, problemas reproductivos, niños con malformaciones, abortos, que era lo que termina, digamos, movilizando a la gente. Uno de esos problemas son las malformaciones. Las malformaciones congénitas empiezan a aparecer de forma muy llamativa. Y tenemos como ser la doctora que en Tucumán, el Ministerio de Salud la encarga hacer diagnóstico de ecografía prenatales ambulatorias, que va a los distintos pueblos del interior y tiene un turnero y va haciendo los controles de las embarazadas. Nos contaba que cada vez que va a los pueblos fumigados siempre hace un diagnóstico de malformación. Cuando va a los cerros, va a los pueblos con los sistemas tradicionales de producción, no. Y ella está haciendo esto hace 20 años y nos dice, esto lo está empezando a ver desde que empezaron a sembrar soja. O el doctor de Mayo en el hospital de Posadas, es un neurocirujano pediátrico, también nos cuenta que tiene una cantidad de chicos con mielomeningoceles que excede lo que supuestamente podría tener en esta zona de la provincia de Misiones, que es una zona tabacalera, donde se usa intensamente una gran cantidad de agroquímicos. Aparte de las observaciones, pudimos hacer algunas revisiones de los registros de las historias clínicas. Como se ve en la provincia del Chaco, hubo una serie de denuncias, una organización de médicos vino planteando este problema, y en un momento se armó una comisión con el Ministerio de Salud de la provincia, el Ministerio de Salud de la Nación, más los médicos de la red de medicina social de ahí, y se revisaron las historias clínicas de la maternidad, la única maternidad pública que tiene la ciudad de Resistencia. Bueno, ahí se encontró en el año 97, como será, habían en los registros diagnosticados 46 malformaciones. En el año 2001 eran 60 malformaciones, en el año 2008 ya eran 186 niños con malformaciones. No habían aumentado la cantidad de partos. O sea, ellos tampoco había cambiado mucho la formación de los médicos, que antes no diagnosticaban y ahora sí. Era más o menos lo mismo, no eran tantas diferencias en los años. Inclusive cuando hicieron un gráfico de los casos y cómo habían ido aumentando a lo largo de los años, y lo compararon con el gráfico de cómo había ido penetrando la soja en la provincia del Chaco, encontraron de que a medida que aumentaban los casos, año a año, también en la misma proporción había ido aumentando la cantidad de hectáreas sembradas con soja en el Chaco, lo que significaba que también había ido aumentando la cantidad de uso de glifosato, como se ve que va pegado con la producción de soja transgénica. Inclusive, esto es lo más llamativo, en el año 2007, varios pueblos, inclusive los pueblos más sojeros del Chaco, como Charata y Villa Ángela, tenían como primera causa de mortalidad infantil en menor de 1 año a las malformaciones congénitas. O sea que ya los chicos del Chaco se morían como los suizos, por malformaciones congénitas y no de diarrea, de nutrición, neumonía, como es históricamente. Se sigue, porque sigue habiendo muchísima pobreza y más que antes, pero ha aparecido esta cantidad de chicos mal formados que se mueren, que llegan hasta ser el 80% o el 90% de los chicos que se mueren en estas ciudades, según un dato epidemiológico de la misma provincia. Es un mapa del Ministerio de Salud de la provincia del Chaco.
nosotros teníamos muy pocos datos sobre malformaciones. Nosotros los médicos en Argentina no registramos nada. Realmente es muy mala la formación que tenemos en cuanto a registrar. No lo hemos asumido nunca como una responsabilidad, y entonces no registramos. Lo único que registramos en historia clínica con mucho miedo es que nos hagan un juicio, pero en realidad son muy malos los registros, y no había registro de malformaciones, tampoco había registro de cánceres a nivel nacional. Existían algunos registros de cáncer pediátrico, que era por una ONG que lo impulsaba, o algunos registros de malformaciones como el ECLAC latinoamericano, que algunos centros le informaban. Pero no teníamos datos verdaderos de cómo evolucionaban las malformaciones, aunque sabíamos que normalmente una población, por lo menos en la Argentina y en América, tiene el 2% de niños con malformación. O sea, 2 de cada 100 nacen con malformación. Nosotros en la maternidad de la universidad, en Córdoba, una de las maternidades de la universidad, teníamos un registro de malformación en el año 71. Teníamos siempre una tasa que andaba ahí entre el 1,5 al 2,2% de niños con malformación. Pero se nos empezó a aumentar esa cantidad y llegó hasta 4,5% hasta el año 2005. Entonces realmente era un motivo de preocupación. La doctora Tromboto, que es nuestra genetista, hizo este trabajo que es una tesis de doctorado. De los 100.000 nacimientos que teníamos, habíamos tenido 2.200 casos de malformaciones, que da una tasa de todos los años más o menos de 2%, pero en los últimos años nos daba de 4%. La distribución de los distintos problemas eran similares a las que tiene todas las poblaciones. Lo que sí habíamos visto es que cardiopatías congénitas venían aumentando, genitourinarias también, o sea, son tablas que muestran la malformación en particular, si han ido aumentando, se mantenían. La única que aumentó menos fueron las malformaciones craneofaciales en el grupo nuestro. Entonces, bueno, la doctora también se puso a buscar si había alguna causa que explicara este aumento de las malformaciones en los últimos 10 años. Y revisamos toda la historia clínica buscando si había aumentado la diabetes materna, si había aumentado el alcoholismo, el tabaquismo, si había aumentado el uso de antiepilépticos, la sífilis, la rubiola. Digamos, valoramos los 2.200 casos en función de patologías que conocemos que producen malformaciones. No encontramos nada. O sea, ahí en la línea de base, que los puntos rojos, está como ser en epilepsia materna, cómo se mantuvo la incidencia de epilepsia materna, o de diabetes, o de sífilis, que siempre se mantuvo con el mismo índice y que no acompañó el aumento de las malformaciones. Realmente no había una explicación biológica del grupo S. La doctora no tenía georreferenciación, no teníamos los datos de otras exposiciones ambientales. Es un hospital de alta complejidad, la maternidad. Entonces, bueno, quedó en la nada, sí, con el antecedente muy fuerte, que simultáneamente en esa época, donde ella hace la publicación, empiezan a aparecer también publicaciones que vinculan la exposición de agrotóxicos a malformaciones. Como ser, es un estudio de Paraguay, la ciudad de Embarcación, donde ellos hacen un caso control, donde cada chico que nace con malformación lo controlan con el chico que nace después y miden los distintos grados de exposición a agroquímicos y encuentran claramente que los chicos que vivían en campos fumigados, cerca de campos fumigados, tenían un OR de más de 2, el doble de riesgo de tener malformaciones. Si guardaban los agroquímicos en la casa, este riesgo era 16 veces mayor. Es muy común que los pequeños campesinos, los patrones les den los bidones y le digan que si se los roban o lo pierden lo van a descontar, entonces lo guardan
abajo de la cama de ellos prácticamente, porque significaría el trabajo de varios años, si le llegan a robar esos agroquímicos, y uno va a esos ranchos y encuentra la pobreza de esa gente y los bidones llenos ahí mismo dentro de la casa con los chicos, ¿no? Perdona, dice vivienda ubicada ¿a cuánto? A menos de 1 kilómetro. ¿Cuánto? De 1 kilómetro, a menos de 1000 metros. Es un dato fuertísimo. Ese dato fuertísimo. Sí, en general los estudios epidemiológicos hay, bueno, yo se lo voy a mostrar. Después hay otros estudios hechos en Estados Unidos, hechos por la EPA. La EPA es la Agencia Ambiental de Estados Unidos. Ellos compararon las tasas de malformación entre departamentos donde se usaba mucho 2,4-D comparado con la que no se sembraba el cultivo que usaba pesticidas, y encontraron también un aumento muy importante. Son estudios ecológicos que miden un resultado médico vinculado a alguna condición ecológica. Otro estudio muy interesante de Estados Unidos, ellos hicieron una revisión de más de 30 millones de nacimientos y sacaron a los chicos que habían nacido mal formados en esos 6 años y los clasificaron por la fecha de última menstruación, o sea, cuándo quedó embarazada, para tratar de ubicar la etapa embrionaria, que es la etapa de mayor labilidad para teratogénicos. Y hicieron el cuadro y encontraron de que la fecha de última menstruación aumentaba en ciertos meses de los niños mal formados, aumentaba notablemente comparado con los chicos no mal formados. Y compararon también la contaminación en el agua de uso humano con la tracina, que es un herbicida que contamina muchísimo el agua, que se usa muchísimo acá en Argentina y en Estados Unidos, y encontraban que coincidían las curvas de contaminación que mostraba, digamos, exposición a pesticidas con la época en que se producía el daño embrional. Después hay datos de revisiones sistemáticas de medicina basada en evidencia que también encuentran esta vinculación. En general, los estudios epidemiológicos han usado 1000 metros como el rango para decir que una persona está expuesta, porque cuando se hacen las entrevistas previas, la gente, los vecinos te dicen que sienten el olor o sienten el gusto o la picación en los ojos cuando están fumigando, cuando viven dentro de las 10 cuadras. Los que viven más de 1000 metros generalmente no sienten que estaban fumigando alrededor del pueblo, en cambio los otros sí. Entonces se tomó ese parámetro como para decir, bueno, este tendría que ser el grupo expuesto y los otros no, y ahí se encontraron diferencias significativas en una serie bastante extensa de trabajo y de algunos trabajos de muy buena calidad. Estas son revisiones hechas por los canadienses de la Universidad McMaster, o sea, donde se empezó a desarrollar lo que es la medicina basada en evidencia. Otro de los temas muy preocupantes que a nosotros al principio no le dábamos mucha entidad, pero que es realmente muy generalizado, por eso lo hemos incorporado en las presentaciones, son los abortos espontáneos. O sea, las poblaciones rurales están teniendo en este momento una epidemia de abortos espontáneos, las mujeres, ¿no? Las mujeres de edad reproductiva. Nosotros, como sea en Barrio Ituzaingó, donde hicimos un estudio bastante pormenorizado, sabemos que 23 mujeres de cada 100 mujeres en edad reproductiva abortaron espontáneamente embarazos que ellas querían tener. Nosotros hicimos otro estudio el año pasado en Malvinas, Argentina, en un pueblito cerca de Córdoba, donde Monsanto está intentando instalarse. Y también en Malvinas nos dio que un 23% de las mujeres entre 15 y 40 años nos decían que tenían aborto en los últimos años. En las vertientes de la Universidad de Río Cuarto hizo un trabajo que también publicó por su lado, independientemente de nosotros, y también encontró un 19% en el pueblo de las vertientes,
un pueblo del sur de Córdoba. Y en general, cuando uno va a los pueblos, los médicos generalistas, los ginecólogos y los obstetras te dicen, esto es la cantidad de abortos y recurrentes son muy frecuentes, inclusive en los animales, ¿no? Inclusive en los animales, que es otra característica. Siempre los veterinarios en los pueblos nos dicen que nacen cachorritos mal formados, terneros mal formados. Las cabritas de los pueblos originarios en el Chaco abortan masivamente a consecuencia de las fumigaciones aéreas. Hemos estado en algunos pueblos donde nos contaba que el 100% de las cabritas les aborta como ser a la comunidad de Pampa del Indio. Tienen ese problema de que se instaló una empresa muy grande que se apoderó de 40.000 hectáreas y fumigan con avión, y las chivas, quedan, chivateando en el campo, impregnados de agroquímicos, comiendo la misma hierba. Los humanos un poco se alejan, ya están con niveles de exposición más altos. Inclusive tenemos estos datos de Dinamarca, de lechoncitos. Estos son lechoncitos que nacen mal formados, con malformaciones muy similares a las que vemos nosotros en los niños. Nosotros, yo sigo trabajando en una terapia intensiva, y hay épocas del año en que llegamos a tener entre un 80 y un 100% de los pacientes internados por malformaciones congénitas. Yo hace 30 años que soy médico, 25 que soy neonatólogo, y siempre teníamos un 20% de chicos mal formados. Ahora hay época del año que se nos llena de mal formados la terapia, y estamos 2 o 3 meses y seguimos recibiendo esos chicos que fueron engendrados en los meses de la fumigación. Estos son lechones que nacen en Dinamarca. Ellos tenían un problema muy grave, que empezaron ellos en Dinamarca tienen criaderos muy grandes de chanchos, lo van haciendo salchicha, decimos nosotros, y se lo van reproduciendo, y los alimentan con alimento balanceado a base de soja y maíz argentino. Y empezaron a tener 5% de malformaciones, 10%, 15%, 20% de los lechoncitos se morían a poco de nacer, malparen, como es un término veterinario, digamos. Cuando le cambiaron el alimento, pasaron a otro alimento balanceado hecho con soja y maíz orgánico, le bajó el 2% de nuevo. Los mamíferos, no solamente nosotros, sino todos tenemos la tasa, por los problemas genéticos, de un 2% de malformación. Si no hay ningún otro factor, los gatos, los perros, los humanos vamos a tener un 2% de malformación. Ellos volvieron a tener la tasa igual y estuvieron discutiendo en el Parlamento y resolvieron que desde este año, esto fue en el año 2011, desde este año no compran más soja transgénica ni maíz transgénico argentino, sino que compran orgánico. Y también Argentina es el principal productor de soja y maíz orgánico, o sea que también nos compran a nosotros. Sale un poco más caro, pero estaban teniendo muchas pérdidas los criaderos de chancho. El otro problema son los cánceres. Los cánceres son un problema muy grave, pero a diferencia de las malformaciones, los cánceres movilizan a la población. Inclusive cuando vamos a hacer estudios epidemiológicos, la gente que ha tenido, las familias que han tenido chicos con malformaciones, lo ocultan, lo niegan. Ellos lo viven, en el interior de la familia como un problema que en general ellos creen que es culpa de ellos, que fue porque vos no tomaste tal cosa, o porque vos, por tu familia, y siempre queda dentro del seno de la pareja y hay reproches, y creen que nació mal formado y se murió y que era culpa de ellos, ¿no? Entonces, y vos vas y le preguntás, ¿y cuántos chicos tiene usted? 5, fulano. Cuando te vas, te dicen, pero tuve 2 más que nacieron mal formados, pero a veces ni te lo dicen los vecinos. O sea, porque hay como una negación, hay un duelo, pero en los cánceres es distinto. Los cánceres, todos como nosotros, estamos todos expuestos a sufrir un cáncer. Y si uno tiene un cáncer, yo me agarro un cáncer, me lo tengo que bancar, poner el pecho, hacer el tratamiento, tratar de curarme.
con resignación, poco. Pero cuando vos tenés un cáncer, el vecino de la casa de más allá también, el de la casa de atrás también, el del frente también, ya la gente dice, no me tocó, sino algo está pasando porque nos estamos enfermando mucho. Y ahí la gente empieza a movilizarse, a organizarse, a preguntar qué pasa, a ir a hablar con los médicos, a ir a hablar con las autoridades, y bueno, un poco hay que dar alguna explicación, ¿no? Los datos en los registros que hicimos en el Chaco, también encontramos aumento de cánceres infantiles en los registros del hospital de niños de resistencia. La única vez que pudimos hacer revisión de historias clínicas y de los registros médicos fue en el Chaco, una vez que salieron públicos todas estas informaciones en Córdoba, en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, no nos dejan revisar los registros. Ya hay una complicidad en esto. Y el caso más típico para cáncer es lo de Barrio Ituzaingó, que nosotros conocemos en particular. Yo fui subsecretario de Salud de la ciudad de Córdoba cuando teníamos este conflicto. Nosotros ese es el barrio, ¿no? Está rodeado por parcelas donde se sembraba soja y se fumigaba. La gente empezó a protestar y en general las madres de Ituzaingó creían que era un problema del agua o de los transformadores de electricidad que tienen PCB. Entonces, el tema de los agroquímicos no se lo veía al principio como el principal elemento, sino que había otros contaminantes. Y siempre en los ambientes hay muchos contaminantes. No, nunca es difícil hacer, igual que en toxicología, es muy difícil poder decir que hay un solo factor actuando, hay muchos, hay de todo actuando. En Ituzaingó pudimos entender más o menos lo que pasaba cuando pudimos marcar en el plano del barrio dónde estaban los enfermos. Cuando pudimos marcar los puntos rojos son los cánceres, y de este lado están los campos. Vimos que no era el agua, porque todos tomaban la misma. El agua era mala, el agua tenía arsénico, era de pozo, pero todos tomaban la misma agua. Entonces tenía que haber tenido una distribución uniforme en los casos de cáncer, porque todos tomaban la misma agua. Sin embargo, la mayor cantidad de casos están contra los campos. Tampoco estaban alrededor de donde había dos transformadores de electricidad que tenían PCB, estaban en medio de la avenida central. Y los casos no estaban alrededor de los transformadores. Inclusive le hicimos dosajes de PCB a los chicos, dosajes de arsénico, de plomo, de cromo, y nos dio todo normal, menos los pesticidas. Los pesticidas nos dieron, hicimos un primer estudio de 30 chicos y 23 tenían pesticidas. O sea, la exposición más fuerte era la que venía del campo. Eso llevó a que la municipalidad prohibiera las fumigaciones, pero como la prohibición era ponerle una multa cuando lo encontraban fumigando, los ojeros seguían fumigando. Los campos que ahí estaban y que se fumigaban, que es donde está marcado con rojo, en el año 2008 la producción de ese campo significaba $600.000. O sea, los tipos pagaban la multa y después había mucho dinero en juego. Entonces, nosotros terminamos haciendo una denuncia penal que le hicimos de la Secretaría de Salud, que fue la única manera de parar las fumigaciones, y empezó un juicio que terminó hace 2 años, donde los condenaron por contaminación a los ojeros, porque había una serie de normas que ellos violaban y seguían fumigando, ¿no? Entonces logramos por primera vez que se considerara un delito a la salud pública, ¿no? Este es un estudio de la Facultad de Ingeniería que estudió cómo se dispersan los productos, el glifosato en este caso, cuando se fumiga ahí. Cómo, después que se tira, cómo se deriva, se llama técnicamente, cómo se dispersa en el ambiente, y se ve claramente cómo afecta al lugar donde hay la mayor cantidad de casos, ¿no? O sea, no es posible decir, como dicen los agrónomos, que tiran el veneno acá y que el veneno queda acá. El veneno se dispersa y contamina amplias zonas. En Ituzaingó nosotros
tuvimos, en el año 2009, ahí se hicieron 3 relevamientos epidemiológicos, el último en el 2009, que había 60 casos de cáncer, y cuando revisamos los muertos de los últimos 10 años, fuimos al registro civil, buscamos los certificados de defunción de todos los vecinos que se habían muerto, que viven en Ituzaingó, y nos encontramos que el 33% de ellos se habían muerto de cáncer. O sea, 1 de cada 3 se había muerto de cáncer. Cuando en la misma época en la ciudad de Córdoba, que era un barrio de la ciudad de Córdoba, es un barrio, se había muerto 1 cada 2. O sea, el 20% normalmente de todos los fallecidos en todo el país, inclusive, toda la Argentina, incluyendo Buenos Aires, morimos, el 20% de los argentinos morimos de cáncer. 19, 20, no pasa de ahí. Sin embargo, Ituzaingó tenía 33% en los últimos 10 años, y antes tenía la misma tasa. O sea que también este era un fenómeno que había empezado en un momento. Este era un barrio que estaba hace 50 años, que la gente no se había dado cuenta de que antes estaba enferma, porque no estaba enferma, se dio cuenta cuando empezaron a enfermarse de cáncer y de malformaciones, y lo que había aparecido nuevo alrededor del barrio eran las plantaciones de soja. Inclusive revisamos los datos de mortalidad de varios pueblos y ciudades en Córdoba, como ser la ciudad de Córdoba, entre el año 2003 y el año 2010, se mantiene siempre ahí alrededor del 20, el 19% de muertos por cáncer. Carlos Paz, no sé si alguno de ustedes lo conocen, es una ciudad que no está fumigada y también se mantiene llamativamente, decimos nosotros, con baja cantidad de cáncer, porque los espectáculos de teatro que dan en el verano consideran cáncer cerebral. Son realmente terribles, ¿no? Pero bueno, no se lo ven en estadísticas todavía. Pero los otros pueblos, como ser Brickman, Oliva, San Marcos Sur, se ve claramente en los pueblos que hemos podido revisar los registros civiles, los datos de registros civiles, cómo va aumentando la cantidad de vecinos que se mueren con cáncer, que antes no se morían de cáncer. Y estos pueblos tienen otros problemas, también tienen agua con arsénico, pero siempre han tenido agua, desde que se instalaron estos pueblos hace 100 años, que tienen el mismo problema del agua con arsénico, y ahora se le viene a sumar, digamos, los pesticidas. No es Tinger, también como se ha ido aumentando. Murphy, que es un pueblito del sur de Santa Fe, también tiene 30% de cáncer. Ese es un dato de la Universidad de Rosario, no es nuestro. Y donde estuvimos la semana pasada, o hace 2 semanas, en San Salvador, un pueblo de Entre Ríos, que la verdad que nunca vimos un pueblo tan afectado como ese pueblito. En el año 2011 el 50% de la gente se murió de cáncer. Es un pueblo grande, tiene 14.000 habitantes. No es Ituzaingó, que tiene 5.000, es un pueblo grande, 3 veces más grande. Se murió un 50% en el 2011, un 46% en el 2010. Realmente la situación epidemiológica que tiene este pueblo es gravísima. Cambió el patrón de siembra, de ser de producción arrocera pasaron a... Se sumó el arroz y la soja, tienen ellos... Y cambiaron el... San Salvador es la capital nacional del arroz, es donde están las arroceras más grandes, hay 10.000 hectáreas de arroz, pero ahora hay 50.000 de soja. Sí. Y aparte en arroz también cambió la forma de cultivo, o sea, el uso de pesticidas, perdón. Me pregunta la doctora si hay algún predominio de tipo de tumores. No en general. En una revisión de cáncer en la provincia de Córdoba, que son unos 40.000 del interior, se ve un aumento más en pulmón y en los intestinales y páncreas. Aparte de colon y mama como los tradicionales, ¿no? Páncreas llamativamente, un poco más de pulmón que lo habitual en gente que no fuma. Después vemos algunos casos particulares que son para estudios, son curiosidades. San Salvador, el que yo estaba haciendo mención, tiene muchísimos cánceres, pero tiene muchísimos cánceres de cerebro.
del sistema nervioso central. Tiene más de 15 cánceres del cerebro, que es muy llamativo. Pero nosotros hemos visto, como se ve en San Francisco, entre el año 2010 y 2011 tuvo como 8 leucemias infantiles, que se dieron todas juntas. O en San Marcos Sur hubo 5 sarcomas, osteosarcomas de hueso, en jóvenes y en niños. O sea, también se dan en distintos pueblos que hay momentos en que aparecen muchos cánceres y llamativamente un cáncer medio raro que prevalece. Que puede ser por cuestiones más locales, no sabemos bien, o de la población, genética. Pero en general, viéndolo a todo el campo de los cánceres, los datos más numerosos son los de Córdoba y nos llaman la atención colon, pulmón, páncreas, como los que más aumentan. Una pregunta, Sí. o lo dejamos para después, pero esta población de San Marcos Sur, la población de San Marcos Sur, ¿dónde queda ubicada en Córdoba? San Marcos Sur queda entre Villa María y Marcos Juárez. O sea, la ruta que va del Rosario a Córdoba, la ruta 9, en medio de la zona más rica de Córdoba. Porque ahí Córdoba también tiene aguas muy contaminadas. No solo el arsénico, sino el flúor, y nosotros no miramos el flúor, y el flúor tiene un alto impacto en el hueso. De hecho, los estudios que hay en Córdoba, a raíz de una revisión que hice por otras circunstancias, me llamó mucho la atención que, o sea, ¿por qué están estudiadas las aguas con el flúor? Sobre todo por el impacto que tienen en animales, que lo anima, pero la población está tomando el flúor. Y el flúor en la población de niños tiene mucho impacto sobre el hueso, incluso pueden aparecer este tipo de tumores. Por Sí, eso esto te puede preguntaba. seguramente ser un factor de lo que explicaría los osteosarcomas que tenemos. Sí. Nosotros, en una época, yo era jefa de almacenamiento y me ocupaba de los chicos que tenían obra social para facturarlos, y me llamó la atención en determinar el aumento de cáncer, por supuesto, y de la parte de Entre Ríos y Santa Fe. Eran 2 chicos que pertenecían a Frega. Frega es la obra social de los peones rurales. Entonces, lo que tuvimos, que fue muy llamativo, era un aumento de chicos con malformación de la hendidura orofacial en la parte de Tucumán, y en esta zona, una cosa que me acuerdo claramente, que eran 11 chicos con cáncer, y de los cánceres, eran cánceres raros, porque yo iba a buscar y no existían en la infancia de Cristo. Yo no sé si ustedes se acuerdan de 2 chiquitos que tuvieron rhabdomyosarcomas, que era una cosa casi, que estuvieron casi juntos y vivían en la misma población. Uno de ellos va a la consulta, le dicen que era por un traumatismo jugando al fútbol, en fin, viene acá y termina siendo rhabdomyosarcoma. Son chicos que pertenecen a Ateneo, por eso se lo recuerdo, en el año más o menos 2008-2009. Y me llamó la atención. De hecho, yo fui al Ministerio de Salud a averiguar, porque yo tenía mis sospechas con respecto al glifosato, y en la División de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud me dijeron que no había aumento de cáncer y que lo del glifosato yo debía probarlo porque no era cancerígeno. Entonces lo quiero comentar, me parece un dato importante. En Fátima, de unas provincias, se usó preventivamente para las caries, y resulta que tenían aguas naturales con un flúor muy alto. El tema De de la casualidad no incidió ahí en el Claro. informe, pero de casualidad. ¿No le agregan flúor al agua? No, porque eso... Sí, terminamos con las preguntas. Después terminamos. Bueno, y este es también un estudio de la Universidad de Rosario. En ese momento la Federación Agraria también participó, en el año 2008-2007, y son 5 pueblos del sur de Santa Fe donde se midieron cánceres y otras patologías, y se vieron, bueno, los aumentos en pulmón, páncreas, hígado. Son más raros los de hígado, pero son mucho más frecuentes de lo que se va a ver habitualmente. Bueno, aparte de los datos, digamos, como observación y lo que encontramos los médicos en nuestro consultorio y lo que podemos ver en los registros, tuvimos oportunidad de conocer una serie de investigaciones que de alguna manera explican
lo que nosotros vemos, porque los médicos siempre necesitamos saber qué es lo que está pasando con este chico, por qué se está enfermando, cómo está actuando la enfermedad, cuáles son los mecanismos fisiopatogénicos, como para poder tener una concepción, un entendimiento de la situación. Y bueno, hay bastantes pruebas científicas que muestran claramente que lo que dice el Ministerio de Salud es prácticamente criminal, decir que el glifosato no hace nada. El glifosato, en este estudio que hizo el doctor Carrasco en el laboratorio de embriología, ellos tienen hay un modelo de desarrollo embriológico en vertebrados con unas ranitas, unos anfibios, que son idénticos a los de todos los vertebrados, entonces son los que se usan para experimentar. Y bueno, él encontró cómo el glifosato a bajas concentraciones producía un daño. Pero no solamente encontró eso, sino que bloqueando una vía metabólica del ácido retinoico, el glifosato no producía el daño, o sea que pudo identificar cuál era la vía química por la cual se producía las malformaciones inducidas por el glifosato. O sea, no es solamente mostrar que el glifosato puede producir esto, sino mostrar cuál es la base, digamos, química del proceso. Esto llevó a que se publicara en una revista de alto impacto en estos temas químicos en Estados Unidos, y que bueno, a Andrés lo han perseguido, lo han criticado.